Lo que te voy a revelar en este momento no lo hallarás a ninguna prédica dominical. No está en los catecismos que te enseñaron durante tu infancia. Y es muy probable que nunca oigas a un sacerdote mencionar esto desde el altar. Porque lo que halé durante 4 décadas de investigación en archivos ocultos, monasterios olvidados y diálogos con guardianes de manuscritos censurados, transformó completamente mi entendimiento de quién fue verdaderamente Jesús de Nazaret. Y te lo confieso con total sinceridad cuando observé por primera vez esos documentos antiguos, cuando sostuve con mis propias manos pergaminos que la Iglesia declaró amenazantes hace 17 siglos, sentí que la tierra temblaba bajo mis pies, porque todo lo que me habían inculcado sobre Jesús era simplemente una porción de la historia completa, una versión censurada, depurada, ajustada para mantener el dominio sobre millones de fieles. Si permaneces conmigo hasta el cierre, entenderás por qué determinados evangelios fueron incinerados sistemáticamente, por qué enseñanzas particulares de Jesús se borraron de los registros oficiales y por qué lo que Jesús verdaderamente expresó sobre la naturaleza divina en cada ser humano era excesivamente peligroso para las estructuras de poder. Comencemos desde el origen. Todo inició en 1945, aunque yo no lo descubrí hasta muchos años más tarde. Un agricultor egipcio llamado Muhammad Ali estaba excavando cerca de un despeñadero en Nag Hammadi buscando abono natural. Su pala chocó con algo firme, una vasilla de cerámica selada, sepultada allí durante más de 16 siglos. Dentro de esa vasija había 13 códices de papiro envueltos en cuero, 52 textos íntegros que la Iglesia primitiva había intentado eliminar de la historia, evangelios redactados por comunidades cristianas de los primeros siglos que mostraban una versión totalmente distinta de las enseñanzas de Jesús. Muhammad de Ejo, su madre utilizó algunos de los papiros como leña para encender el fuego de la cocina. Otros fueron comercializados poco a poco en el mercado clandestino. Llevó décadas recuperarlos, traducirlos y finalmente hacerlos públicos. Y cuando el mundo académico pudo examinarlos, todo se transformó, porque esos documentos revelaban algo que la Iglesia había encubierto durante 17 siglos, que el cristianismo primitivo era extraordinariamente variado, que había múltiples interpretaciones de Jesús y sus enseñanzas, que comunidad completada de cristianos sostenían creencias radicalmente distintas de lo que Roma estableció como doctrina oficial y que muchas de esas comunidades fueron perseguidas, sus libros incinerados, sus líderes ajusticiados simplemente por preservar una versión alternativa del mensaje. Pero de Jam relatarte algo que muy pocos conocen sobre ese hallazgo. Muhammad Ali y sus hermanos no solo hallaron manuscritos ese día, también descubrieron algo más en esa caverna, resto de seres humanos, en lo que parecían ser varios individuos sepultados junto con los documentos, como si alguien hubiera perecido protegiendo esos textos. Investigué esto durante años. Conversé con miembros de la familia Ali, que todavía habitan en la región, y me relataron una historia que jamás apareció en los informes académicos oficial. Me dijeron que cuando abrieron la vasija y vieron los libros antiguos experimentaron temor, un temor inexplicable, como si algo ancestral y poderoso y hubiera sido desatado. Varios de los hermanos enfermaron en los días posteriores. Uno de ellos pereció semanas después en circunstancias misteriosas. La familia empezó a pensar que los documentos estaban malditos. Por eso los comercializaron rápidamente. Deseaban librarse de ellos. Mi abuelo decía que esos libros contenían secretos que habían costado existencias. Me relató en descendiente que las personas enterradas en la caverna habían sido monjes cristianos que prefirieron perecer antes que entregar los textos a los soldados del emperador. Esto me condujo a investigar qué estaba ocurriendo exactamente en Egipto en el siglo IV, cuando esos documentos fueron sepultados, y lo que halé es fascinante y perturbador. En el año 367, el obispo Atanasio de Alejandría envió una epístola a todas las iglesias de Egipto. En esa carta, que aún existe y puede ser consultada hoy, establecía que libros eran aceptables para ser leídos en las iglesias
y específicamente prohibía una extensa lista de evangelios, Hechos de Apóstol y Apocalipsis, que circulaban en las comunidades. Ordenaba que todos esos documentos fueran destruidos. Cualquier persona hallada poseyéndolos sería excomulgada y entregada a las autoridades civiles. En el Imperio Romano del siglo IV, eso significaba tortura y probablemente ejecución. Imagina ser un monje cristiano en ese momento. Has consagrado tu vida al estudio de las enseñanzas de Jesús. En tu monasterio poseen evangelios que han sido copiados y recopiados durante generaciones. Documentos que tu comunidad considera sagrados, palabras auténticas del Maestro. Y súbitamente llega una orden imperial diciendo que esos textos son herejía, que debe quemarlos o enfrentar la muerte. ¿Qué haces? Algunos obedecieron y quemaron sus bibliotecas, pero otros, los verdaderos creyentes, se negaron. Tomaron sus documentos más preciados, los envolvieron cuidadosamente en cuero para protegerlos, los metieron en vasijas de cerámicas heladas y los ocultaron en cavernas del desierto con la esperanza de que algún día, cuando la persecución terminara, pudieran recuperarlos. Algunos de esos monjes probablemente perecieron defendiendo los escondites y sus huesos permanecieron allí junto con los documentos durante 1600 años hasta que Muhammad Ali los saló. Viajé a Egipto en 3 ocasiones siguiendo el rastro de estos textos. Conversé con descendientes de las familias que hablaron los manuscritos. Visité las cavernas donde fueron ocultados en el siglo IV, justo antes de que los soldados del emperador llegaran a destruir todo lo que no coincidiera con la versión oficial. La primera de que entré en esas cavernas fue una experiencia que jamás olvidaré. Están en un acantilado llamado Jabal al-Tarif, cerca del pueblo moderno de Nagamadi. El calor del desierto es brutal, el silencio absoluto. Asciendes por en camino empinado entre rocas rojizas hasta llegar a las aberturas de las cavernas. Algunas son apenas fisuras en la roca, otras son cavidades más amplias donde podrían haberse refugiado varias personas. Me senté en una de esas cavernas al ocaso mientras el sol se ponía sobre el Nilo a lo lejos e intenté imaginar cómo debió ser para esos monjes sabiendo que soldados vendrían pronto a destruir todo lo que apreciaban, decidiendo qué documentos salvar, cuáles abandonar, envolviendo cuidadosamente cada manuscrito, susurrando plegarías, selando las vasijas con la esperanza desesperada de que alguien algún día los encontrara. Y en ese instante comprendí algo fundamental. Estos documentos no son solo textos históricos, son testimonios de un coraje excepcional, son evidencia de que había personas dispuestas a perecer por preservar en la verdad que las autoridades querían eliminar. Eso le da un peso, una importancia que va más allá de su contenido académico. Son sagrados no solo por lo que expresan, sino por el precio que otros pagaron para que sobrevivieran. Y una tarde en el Museo Copto de El Cairo tuve la oportunidad de observar uno de esos códices original. Estaba protegido bajo vidrio, las páginas oscurecidas por los siglos. La guía del museo, una mujer cristiana copta que había dedicado su vida al estudio de estos documentos, me dijo algo que jamás olvidaré. Este libro casi nos cuesta la existencia a todos. Cuando fueron descubiertos, las autoridades eclesiásticas querían destruirlos nuevamente. Solo sobrevivieron porque académicos laicos intervinieron. Le pregunté, ¿por qué tanto temor hay unos textos antiguos? Me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Porque estos libros dicen que no necesita sacerdote ni iglesias para alar a Dios. Dicen que el reino divino está dentro de cada persona, que la salvación viene del conocimiento directo, no de la obediencia a instituciones. ¿Comprende por qué eso es peligroso para quienes construyeron su poder sobre ser intermediarios obligatorios entre Dios y la humanidad? En ese momento comprendí la magnitud de lo que había sido encubierto. No era simplemente información histórica, era un camino espiritual completo que había sido borrado deliberadamente. Esa mujer, cuyo nombre era Miriam, se convirtió en una de mi mejor fuente durante los años siguientes. Me presentó a académicos coptos que habían dedicado décadas a estudiar estos documentos en secreto, porque incluso hoy en el siglo XXI hay presión institucional
para minimizar la importancia de estos evangelios, para declararlos tardíos, poco fiable, heréticos. Miriam me relató sobre un académico cercano, un profesor de estudios bíblicos en una universidad católica. Había escrito un libro sobre los evangelios gnósticos, presentándolos como posible ventanas al Jesús histórico. Fue despedido de su puesto. Su libro fue retirado de circulación por la editorial que tenía vínculos con el Vaticano. Él apeló, argumentó que era investigación académica legítima, pero la presión fue demasiada. Terminó abandonando los estudios bíblicos completamente. La Iglesia no quiere debate honesto sobre estos temas, me dijo Miriam. Quieren control absoluto sobre la narrativa de Jesús. Cualquier voz que sugiera que su versión no es la única o la más auténtica debe ser silenciada. Esto me condujo a investigar cuántos otros académicos habían sido marginados, despedidos o atacados por estudiar estos documentos. Y la lista es extensa. Hélène Pagels, probablemente la académica más respetada en este campo, ha enfrentado ataque constante. Barterman, que comenzó como cristiano evangélico y se volvió agnóstico después de estudiar los manuscritos antiguos, es regularmente difamado desde púlpitos. John Dominic Crossan, Karen King, Marvin Mayer, todos han sido blanco de campañas de desprestigio. El patrón es evidente. Cualquiera que presente evidencia que desafíe la narrativa ortodoxa es atacado no en base a la evidencia, sino en base a su carácter o motivaciones. Es exactamente lo que hacen los regímenes totalitarios cuando no pueden refutar los hechos. Atacan al mensajero. Déjame hablarte sobre uno de esos documentos específicamente. El Evangelio de Tomás, probablemente el más importante de todos los descubiertos en Nag Hammadi, es una colección de 114 hijos atribuidos a Jesús. No tiene narrativa de nacimiento virginal, no hay crucifixión, no hay resurrección física, solo enseñanzas directas. Y esas enseñanzas son radicalmente distantes de lo que conocemos por los evangelios del Nuevo Testamento. En el dijo número 3, Jesús expresa algo extraordinario. Si vuestros líderes os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Lee eso otra vez despacio. Jesús está expresando que el reino no es un lugar externo futuro. Está aquí ahora, dentro de cada persona, y la clave para acceder a él es el autoconocimiento, conocerte a ti mismo profundamente. Esto es completamente distinto de lo que la Iglesia enseña. La Iglesia dice que el reino es el futuro, que llegas a él después de morir, que necesita creer doctrinas específicas y obedecer reglas para tener acceso. Pero aquí Jesús está expresando lo opuesto. El reino está disponible ahora, está dentro de ti y lo alcanzas mediante el conocimiento de ti mismo. Ahora bien, hay otro dijo en el Evangelio de Tomás que es un más radical. El dijo número 70 dice, Jesús dijo, si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. Si no tenéis eso dentro de vosotros, lo que no tenéis en vosotros os matará. Esto es extraordinario. Jesús está expresando que la salvación no viene de fuera, de creer en algo externo, viene de sacar, de manifestar lo que ya está dentro de ti. Y si no lo has, si no manifiestas tu potencial interior, eso mismo te destruirá. Es una enseñanza sobre autorrealización, sobre convertirte en lo que realmente eres, completamente distinta de la teología de salvación externa que la Iglesia predica. Cuando mostré este documento a un teólogo con quien tuve amistad durante años, su respuesta fue reveladora. Me dijo, ese texto es gnóstico, herético, no refleja las verdaderas enseñanzas de Jesús. Lo pregunté, ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque contradice lo que los evangelios canónicos enseñan. ¿O será que los evangelios canónicos contradicen lo que Jesús realmente enseñó? Le respondí. Nunca me volvió a hablar después de esa conversación.
pero esa conversación me condujo a investigar algo crucial. ¿Cómo sabemos qué evangelios son auténticos y cuáles no? La respuesta oficial de la Iglesia es que los evangelios canónicos fueron escritos por testigos presencial o personas cercanas a testigos presencial y que los evangelios gnósticos son tardíos, escritos en el siglo segundo o tercero por personas que jamás conocieron a Jesús. Pero cuando investiga la evidencia real, esa historia se desmorona. Los evangelios canónicos son anónimos. Ahora voy a revelarte algo que probablemente jamás escuchaste y que plantea un problema inquietante sobre todo lo que creíste saber. En el año 325, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Oficialmente era para resolver disputas teológicas sobre la naturaleza de Cristo, pero lo que realmente ocurrió allí fue algo mucho más calculado. Fue el momento donde el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual y se convirtió en herramienta de control político. Constantino no era un teólogo, era un emperador y tenía un imperio fragmentado que necesitaba unificar. Vio en el cristianismo, que ya tenía millones de seguidores, la herramienta perfecta. Pero había un problema. Los cristianos no estaban de acuerdo entre sí sobre prácticamente nada. Había decenas de grupos distintos con interpretaciones radicalmente diferentes de Jesús. Algunos lo veían como profeta humano, otros como ser divino, otros como maestro de sabiduría. Algunos enfatizaban sus enseñanzas sobre transformación anterior, otros enfatizaban su muerte como sacrificio. Algunos tenían evangelios que hablaban de enseñanzas secretas, otros rechazaban completamente la idea de secretos. Constantino necesitaba orden, uniformidad, una versión única que todos aceptarán, así que reunió a los obispos mayoritariamente de su facción preferida y le dio una tarea: definir la doctrina oficial, decidir qué documentos serán legítimos y cuáles heréticos, establecer una versión única del cristianismo que serviría a los intereses del imperio. Pero déjame relatarte algo sobre ese concilio que no aparece en las historias oficiales. Investigué los registros durante años. Viajé a Nicea, que ahora es Iznik, en Turquía. Visité el lugar exacto donde se celebró el concilio, un palacio imperial que ya no existe, pero cuyas ruinas aún son visibles. Y hablé con historiadores turcos que han estudiado los registros locales, no solo las versiones oficiales de la Iglesia. Me relataron que el concilio fue mucho más violento y caótico de lo que las historias edificantes sugieren, que hubo peleas físicas entre obispos con diferentes teologías, que Constantino tuvo que intervenir personalmente múltiples veces para imponer orden, que la votación final sobre la naturaleza de Cristo no fue unánime ni remotamente, fue forzada mediante intimidación imperial. Los obispos que votaron en contra fueron exiliados inmediatamente. Sus escritos fueron quemados. Sus nombres fueron borrados de los registros. Fue un golpe de estado teológico, me dijo un profesor de historia bizantina en la Universidad de Estambul. Constantino decidió qué versión del cristianismo sería oficial y usó el poder del Estado para eliminar todas las alternativas. Y aquí está el problema inquietante que deberías estar preguntándote ahora mismo. ¿Qué ocurrió con todos los cristianos que no estaban de acuerdo? ¿Qué ocurrió con las comunidades que tenían evangelios distintos? ¿Qué ocurrió con las enseñanzas que no encajaban en la versión oficial? Fueron declarados herejes. Sus libros fueron quemados sistemáticamente. Sus líderes fueron exiliados o ajusticiados. Sus iglesias fueron destruidas o confiscadas. Durante los siguientes 3 siglos hubo una campaña sistemática de eliminación de toda versión alternativa del cristianismo y fue tan efectiva que durante 1600 años casi nadie supo que esas versiones alternativas habían existido hasta que un campesino egipcio haló una vasija enterrada en el desierto. Investigué esto durante años. Viajé a Roma. Conseguí acceso a archivos del Vaticano que raramente se abren a investigadores independientes. No fue fácil. Tuve que usar contactos académicos, presentar credencial, demostrar que mi investigación era seria. Pero finalmente, después de años de solicitudes, me permitieron acceso limitado a ciertos documentos y lo que alé me heló la sangre.
Hay registros, documentos oficial de la Iglesia primitiva, donde se dan instrucciones específicas sobre cómo identificar y destruir textos heréticos, listas de libros que debían ser quemados, nombre de personas que debían ser arrestadas, procedimientos para interrogar a sospechosos de poseer evangelios prohibidos. Uno de esos documentos, fechado en el siglo V, describe cómo los soldados imperial debían registrar casas en busca de libros prohibidos, cómo debían interrogar a los habitantes usando tortura si era necesario, cómo debían quemar los libros públicamente para aterrorizar a otros que pudieran estar ocultando textos similares. Es idéntico a lo que el régimen totalitario moderno anejo, controlar la información, eliminar versiones alternativas de la historia, castigar a quien preservan la verdad inconveniente. Y todo esto se hizo en nombre de Jesús, el mismo Jesús que según los evangelios dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La ironía es devastadora. Una institución que afirma seguir a Jesús pasó siglos suprimiendo verdad y destruyendo libertad. Pasé 3 semanas en esos archivos tomando notas frenéticamente porque sabía que probablemente no volvería a tener acceso. Y efectivamente, cuando solicité regresar 2 años después, mi petición fue denegada sin explicación, pero lo que alcancé a documentar es suficiente. Hay evidencia clara de una campaña sistemática de supresión que duró siglos, y esa campaña fue tan exitosa que borró casi completamente del conocimiento público que habían existido versiones alternativas del cristianismo. Ahora bien, imagina por un momento que esos documentos que fueron destruidos contenían enseñanzas auténticas de Jesús. Imagina que lo que se perdió era tan importante como lo que se conservó, o incluso más importante. Imagina que las enseñanzas sobre transformación interior, sobre el reino dentro de ti, sobre conocerte a ti mismo como hijo del Padre viviente, que eran central en el mensaje original y fueron eliminadas precisamente porque empoderaban demasiado al individuo, porque hacían innecesaria la mediación institucional, porque amenazaban el modelo de control que la Iglesia estaba construyendo. Si esto es verdad, y toda la evidencia que he recopilado sugiere que lo es, entonces enfrentamos a un problema monumental. Significa que millones de personas durante 2000 años han seguido una versión editada, censurada, políticamente manipulada del mensaje de Jesús. Significa que lo que llamamos cristianismo ortodoxo podría ser en realidad una distorsión del cristianismo original. Significa que las voces que fueron silenciadas, los libros que fueron quemados, podrían haber preservado la verdad más auténtica. Este problema no es solo histórico, es profundamente personal para cualquiera que se identifique como cristiano, porque plantea la pregunta inevitable: ¿a qué estás siguiendo realmente? ¿Al Jesús histórico que enseñaba transformación interior y conocimiento directo de lo divino, o al Jesús institucional creado por concilios políticos para servir a intereses de poder? Y aquí está lo más perturbador de todo. No puedes simplemente ignorar esta pregunta ahora que la has escuchado. No puedes seguir adelante como si nada hubiera cambiado, porque una vez que sabe que existe una versión alternativa, una vez que sabe que documentos fueron destruidos deliberadamente, tiene la responsabilidad de investigar, de buscar la verdad completa, no solo la versión que te dieron. Déjame relatarte sobre otra experiencia que tuve, esta vez en un monasterio ortodoxo en Monte Athos. Es un lugar extraordinario, una península entera dedicada a la vida monástica desde hace más de 1000 años. Las mujeres tienen prohibida la entrada, las reglas son estrictas. El tiempo parece haberse detenido en el siglo X. Llegar allí no es fácil. Necesitas permisos especial del gobierno griego. Debes demostrar que tu visita tiene propósito religioso y académico serio, y aun con permisos, muchos monasterios rechazan visitante. Pasé 3 semanas allí como huésped de un abad que había dedicado 60 años al estudio de manuscritos antiguos. Su nombre era Padre Serafín. Tenía 84 años cuando lo conocí. Había entrado al monasterio a los 18 años y jamás había salido desde entonces. Su mundo entero era esa comunidad de 40 monjes y la biblioteca que custodiaban.
Pero qué biblioteca. Contenía manuscritos que databan del siglo VI, algunos incluso más antiguos. Biblias completas en griego antiguo, siriaco copto. Comentarios de padre de la Iglesia que jamás fueron traducidos. Y en un cuarto especial bajo llave, textos que oficialmente no existían. Padre Serafín fue cauteloso conmigo al principio. Participé en sus rutinas de oración. Me levanté a las 4 de la mañana para los oficios. Comí su comida simple. Dormí en una celda espartana. Demostré respeto por sus tradiciones. Y gradualmente, durante largas conversaciones vespertinas, comenzó a confiar en mí. Una tarde, después de días de conversaciones cautelosas donde ambos evaluábamos si podíamos confiar el uno en el otro, me llevó a la biblioteca del monasterio. Abrió el cuarto especial con una llave antigua que llevaba colgada al cuello. Dentro, en estante de madera oscura, había aproximadamente 50 volúmenes. Estos son los libros que sobrevivieron las purgas, me dijo en voz baja. Cuando los iconoclastas venían a destruir, cuando los cruzados saqueaban, cuando los otomanos conquistaban, siempre escondíamos estos primero. Me mostró un códice que databa del siglo VI. Era una copia de un evangelio que oficialmente no existe, el Evangelio de Pedro, que fue declarado herético en el siglo II. Las páginas eran de pergamino, la tinta marrón oscuro, casi negra, la caligrafía era hermosa, clara, realizada por un escriba experto. ¿Por qué lo guardan si es herético? Lo pregunté. Su respuesta fue sabia. Porque la verdad no tiene miedo de ser examinada. Solo la mentira necesita protección mediante la prohibición. Me permitió leer secciones del documento, y lo que leí era extraordinario. Leímos juntos secciones del texto. Contenía detalles sobre la resurrección que no aparecen en ningún evangelio canónico. Describía experiencias visionarias de los apóstoles que son mucho más místicas y menos literales que las versiones oficiales. Presentaba enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza de la realidad que son profundamente filosóficas. Pero lo más fascinante era una sección que describía una conversación entre Pedro y Jesús después de la resurrección. Jesús le explicaba que la resurrección no era solo un evento físico único, era un símbolo de algo que todos deben experimentar, una muerte del yo falso y el nacimiento del yo verdadero. Cada persona debe morir y resucitar, decía Jesús en este documento, no una vez al final de los tiempos, sino continuamente a lo largo de la vida. Cada vez que sueltas una ilusión, mueres. Cada vez que descubre una verdad, resucitas. Esto es radicalmente distinto de la doctrina ortodoxa. La Iglesia enseña la resurrección como evento histórico único que sucedió a Jesús y como evento futuro que sucederá a todos en el juicio final. Pero aquí se presenta como proceso continuo de transformación interior. ¿Por qué esto fue prohibido?, pregunté. Padre Serafín cerró el libro cuidadosamente antes de responder. Porque presenta un Jesús demasiado humano y al mismo tiempo demasiado divino, respondió el abad. Demasiado humano porque muestra dudas, miedos, lujas internas. Demasiado divino porque enseña que esa misma divinidad está disponible para todos. La Iglesia necesitaba un Jesús que fuera único, distinto de todos los demás humanos. Un Jesús que pudiera ser venerado pero no imitado, porque si todos pueden alcanzar lo que Jesús alcanzó, entonces la Iglesia pierde su razón de existir como mediadora exclusiva. Esas palabras resonaron a mí durante meses. Un Jesús que puede ser venerado pero no imitado. Esa es exactamente la función que el Jesús institucional cumple. Es puesto en un pedestal tan alto que nadie puede alcanzarlo. Se le atribuyen características únicas que ningún otro humano puede tener. Y luego se nos dice que la única forma de acercarnos a Él es a través de la Iglesia. Pero el Jesús de los Evangelios prohibidos es completamente distinto. Ese Jesús dice, lo que yo hago, vosotros también podéis hacer. Ese Jesús enseña métodos específicos para la transformación anterior. Ese Jesús no crea dependiente, crea discípulos que eventualmente se vuelven maestros. La diferencia es fundamental.
Uno perpetúa un sistema de control, el otro conduce a la liberación. Pasé horas más con Padre Serafín discutiendo estos documentos. Me mostró otros evangelios que guardaban fragmentos del Evangelio de los Hebreos, copias del Evangelio de los egipcios, secciones de un texto llamado La sabiduría de Jesucristo. Cada uno presentaba aspectos distintos de las enseñanzas. Cada uno había sido condenado por razones específicas. ¿Por qué los guardan? Lo pregunté una noche. Si la Iglesia oficial los considera herejía, ¿no están arriesgándose al preservarlos? Su respuesta fue profunda. Nuestra obligación no es con la Iglesia institucional. Nuestra obligación es con la verdad. Estos documentos son parte de nuestra herencia cristiana, independientemente de lo que los concilios decidieron. Fueron escritos por creyentes sinceros que amaban a Jesús. Merecen ser preservados, estudiados, respetados. Algún día, cuando la Iglesia madure lo suficiente, podrá aceptarlos. Hasta entonces, nosotros los guardamos. Le pregunté si alguna vez habían tenido problemas con autoridad eclesiásticas por guardar esos documentos. Su expresión se oscureció. 2 veces en los últimos 50 años vinieron inspectores del patriarcado pidiendo ver nuestra biblioteca. Ambas veces escondimos los textos prohibidos antes de que legaran. Sabemos que si los descubren, los confiscarán y probablemente los destruirán. Así que hacemos lo que los monjanejos durante 1000 años montimos para proteger la verdad. La idea de monje piadoso mintiendo a sus superiores para proteger evangelios me pareció extraordinaria, pero tiene sentido. Es exactamente lo que hicieron los monjes egipcios en el siglo IV cuando enterraron los textos de Nag Hammadi. Desobediencia santa, mentiras justificadas para preservar verdades más profundas. Ahora voy a relatarte algo que me costó años descubrir y que conecta todo lo anterior de una manera que probablemente jamás imaginaste. Existe un documento que fue mencionado por varios padres de la iglesia primitiva, pero que se creía completamente perdido, el Evangelio secreto de Marcos. A 1958, un académico llamado Morton Smith descubrió una carta en un monasterio cerca de Jerusalén. La carta era de Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia del siglo II, y contenía fragmentos de este Evangelio perdido. Y lo que esos fragmentos revelaban era explosivo. Describían una iniciación secreta que Jesús realizaba con ciertos discípulos, una ceremonia nocturna donde el discípulo vestía solo una tela de lino sobre su cuerpo desnudo y pasaba toda la noche con Jesús aprendiendo los misterios del reino de Dios. Cuando Smith publicó su descubrimiento, la controversia fue inmediata y feroz. La Iglesia lo acusó de fraude, aunque jamás pudieron probar que la carta era falsa. Académicos ortodoxos atacaron su carácter y reputación. Dijeron que era un falsificador, que tenía una agenda anticristiana, que sus interpretaciones eran perversas. El documento original misteriosamente desapareció de la biblioteca del monasterio, pero las fotografías que Smith había tomado permanecieron, y lo que muestran es claro. Clemente de Alejandría confirmaba la existencia de un evangelio secreto usado por la comunidad cristiana de Alejandría para iniciaciones. Un evangelio que contenía enseñanzas de Jesús que no eran para todos, sino solo para aquellos preparados para recibirlas. Ahora bien, la idea de que Jesús tenía enseñanzas secretas no debería sorprendernos. Incluso en los evangelios canónicos hay referencias a esto. En Marcos capítulo 4, Jesús explica por qué habla en parábolas. Dice: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se le presenta en parábolas. Está expresando claramente que hay 2 niveles de enseñanza, uno público para las masas, otro privado para los discípulos cercanos. En Mateo 3 dice algo similar: porque a vosotros se ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, la idea de enseñanza secreta está directamente en los evangelios canónicos, pero la Iglesia minimiza esto. Dice que las enseñanzas secretas eran simplemente explicaciones de las parábolas, nada profundo, nada místico. Pero los evangelios gnósticos pintan un cuadro distinto. Presentan a Jesús enseñando cosmologías complejas, prácticas de meditación, métodos de transformación interior
enseñanzas que requieren preparación y que no pueden ser comprendidas sin guía experta, exactamente como las tradiciones de misterio que existían en todo el mundo antiguo. Viajé a ese monasterio en 2 ocasiones intentando rastrear el documento original que Morton Smith había halado. El monasterio de Marsabah, en el desierto de Judea, es un lugar extraordinario, construido en el siglo V en las paredes de un cañón profundo. Todavía es una comunidad monástica activa de cristianos ortodoxos griegos. Las mujeres tienen prohibida la entrada, como en Monte Athos. Llegué allí con cartas de presentación de Padre Serafín de Monte Athos. Eso me abrió puertas que de otra forma habrían permanecido cerradas. El bibliotecario del monasterio, Padre Lucas, había estado allí cuando Morton Smith visitó en los años 50. Era joven entonces, un novicio recién llegado, pero recordaba el evento claramente. Smith pasó semanas en nuestra biblioteca, me relató. Trabajaba del amanecer hasta el anochecer, examinando manuscritos, tomando notas. Era muy meticuloso, muy serio. Cuando haló la carta de Clemente, se puso pálido. Temblaba mientras la fotografiaba. Lo pregunté qué ocurrió con la carta después. Estuvo en nuestra biblioteca durante años. Venían académicos a verla, a verificarla. Todos confirmaban que era auténtica, que la letra era correcta para el siglo XVII cuando fue copiada. Pero entonces, a mediados de los años 90, desapareció. ¿Cómo? Nadie lo sabe o nadie está dispuesto a decirlo. Un día simplemente no estaba. Algunos dicen que fue robada, otros dicen que fue removida por orden del patriarcado. ¿Qué cree usted? Me miro largamente antes de responder. Creo que alguien decidió que ese documento era demasiado problemático, que las preguntas que planteaba eran demasiado peligrosas. Entonces lo hicieron desaparecer. Nadie sabía dónde estaba, o al menos nadie estaba dispuesto a decirme. Pero hablé con monjes ancianos que recordaban cuando Smith estuvo allí en los años 50. Uno de ellos, que tenía más de 90 años cuando lo conocí, me dijo algo fascinante. Ese texto no era el único. Había otros manuscritos en nuestra biblioteca que mostraban que el cristianismo primitivo tenía tradiciones de iniciación, enseñanzas graduales, secretos que se revelaban solo a quienes habían avanzado en el camino. Pero todos fueron removidos después de que el escándalo estaló. ¿Removidos a dónde?, pregunté. Probablemente a los archivos secretos del Vaticano, donde van todos los documentos problemáticos. Esto me condujo a investigar qué más podría estar oculto en esos archivos. Y lo que leí es que el Vaticano tiene una de las colecciones de manuscritos antiguos más grande del mundo, cientos de miles de documentos, muchos de los cuales jamás han sido catalogados públicamente. Hay una sección llamada El Archivo Secreto del Vaticano. Recientemente cambió su nombre a Archivo Apostólico del Vaticano, intentando sonar menos siniestro. Pero la función es la misma: guardar documentos que son considerados demasiado sensibles para acceso público. Investigué durante años qué tipos de documentos están allí. Hablé con académicos que han tenido acceso limitado y la lista es fascinante. Hay correspondencia entre papás y emperadores que revela alianzas políticas poco edificantes. Hay registros de juicios de Inquisición con detalles perturbadores sobre torturas y ejecuciones. Hay documentos financieros que muestran la riqueza obscena acumulada por la Iglesia medieval. Y según múltiple fuente que he entrevistado, hay evangelios completos, cartas de apóstole, textos de comunidades cristianas primitivas que contradicen la narrativa oficial. Un académico italiano que trabajó en los archivos durante años me dijo confidencialmente que vio referencias a un evangelio completo de María Magdalena, no fragmentos como los alados en Nag Hammadi, sino un texto completo de más de 100 páginas. ¿Por qué no lo publican?, le pregunté. Porque presenta a María como la discípula principal, más cercana a Jesús que Pedro. Eso contradice toda la estructura de autoridad de la Iglesia Católica, que está basada en la primacía de Pedro. Otro académico, alemán, me relató sobre un documento
que describe las enseñanzas de Jesús sobre la reencarnación. La Iglesia condenó la reencarnación en el Concilio de Constantinopla en el año 553, me explicó. Pero antes de eso, muchos cristianos creían en Elá. Orígenes, uno de los padres de la Iglesia más importante, enseñaba la preexistencia de las almas. Ese texto mostraría que Jesús mismo hablaba de vidas múltiples, de aprendizajes a través de encarnaciones sucesivas. Es dinamita teológica. La pregunta que deberías estar haciéndote ahora es: ¿por qué ocultar todo esto? ¿Qué tiene la Iglesia que temer de documentos antiguos? Si su versión es la correcta, si su doctrina está fundamentada sólidamente en la historia, entonces la evidencia debería apoyarla, no amenazarla. El hecho de que sistemáticamente oculten, supriman y nieguen acceso a documentos históricos sugiere lo contrario, sugiere que tienen algo que encubrir, sugiere que su versión no sobreviviría al escrutinio completo de toda la evidencia disponible. Ahora, conectemos todos los hilos que he estado tendiendo. Jesús era un maestro judío del primer siglo que enseñaba transformación anterior, el conocimiento directo de lo divino. Sus enseñanzas eran radical. El reino de Dios está dentro de ti. No necesitas intermediarios. Puedes experimentar directamente tu conexión con el Padre. Estas enseñanzas fueron preservadas por múltiples comunidades cristianas primitivas en documentos que ahora llamamos gnósticos o apócrifos. Pero después de que Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, se inició una campaña sistemática para eliminar toda versión que no sirviera a los intereses de control institucional. Se estableció una versión oficial, se declararon heréticas todas las alternativas, se quemaron los libros, se persiguieron las comunidades, y durante 1600 años esta supresión fue tan completa que casi nadie sabía que habían existido versiones alternativas, hasta que en el siglo XX comenzaron a aparecer textos enterrados en el desierto, ocultos a monasterios, preservados contra todo pronóstico, y estos documentos revelan una imagen radicalmente distinta de Jesús y el cristianismo primitivo, una imagen que empodera al individuo en lugar de crear dependencia institucional, una imagen que enfatiza experiencia directa en lugar de creencia dogmática, una imagen que honra el conocimiento interior en lugar de la obediencia externa. Esta es la verdad que ha sido encubierta durante 2000 años, y ahora que la sabe, tiene una decisión que tomar. Puedes ignorarla, volver a la versión cómoda que te enseñaron, pretende que jamás escuchaste esto, o puedes hacer lo que Jesús realmente enseñó: busca y hallarás, llama y se te abrirá, puedes investigar por ti mismo. Puedes leer los Evangelios de Nag Hammadi, ahora disponible en traducción completa. Puedes estudiar la historia del cristianismo primitivo de fuentes académicas independientes, no solo de instituciones eclesiásticas. Puedes preguntarte honestamente: ¿qué es más probable? ¿Que una institución humana con enorme poder político y económico ha preservado intacta la verdad durante 2000 años? ¿O que esa institución, como todas las instituciones humanas, ha adaptado, editado y manipulado su mensaje fundacional para servir a sus propios intereses? La respuesta es obvia si eres honesto contigo mismo. Y una vez que aceptas eso, todo cambia. Ya no puedes confiar ciegamente en lo que te dicen desde el púlpito. Ya no puedes asumir que la doctrina oficial es la verdad completa. Tienes que hacer tu propia búsqueda, tu propia investigación, tu propio viaje hacia el conocimiento. Y eso, irónicamente, es exactamente lo que Jesús enseñó en los evangelios prohibidos. No creas ciegamente, conoce directamente. No dependas de autoridad externas, descubre tu propia autoridad anterior. No busque el reino en algún cielo distante. Hállalo dentro de ti ahora mismo. Déjame relatarte una última historia antes de concluir. Hace algunos años recibí una carta de una mujer mayor en España. Me relataba que había sido monja durante 40 años, que había dedicado su vida entera al servicio de la Iglesia. Había tomado votos de pobreza,
castidad y obediencia a los 22 años. Vivió en conventos en Madrid, Sevilla y finalmente Barcelona. Enseñó en escuelas católicas, cuidó a enfermos, dedicó cada momento de su vida a lo que creía era servicio a Dios. Pero siempre había sentido que algo faltaba, que había una dimensión espiritual más profunda que las doctrinas y rituales no alcanzaban. Sentía un vacío que las oraciones memorizadas y las misas diarias no llenaban. Buscaba algo más auténtico, más directo, más transformador. Cuando leyó sobre los evangelios de Nag Hammadi, finalmente tuvo acceso a las traducciones, lloró durante días. Esto es lo que siempre busqué, me escribió. Esto es el cristianismo real, no la versión institucional que nos vendieron. Jesús ablandóme directamente sin intermediarios, sin dogmas, sin amenazas de condenación, enseñando que el reino está dentro de mí, que puedo conocer directamente a Dios, que no necesito permiso de ninguna institución para ser ya del Padre viviente. De ello, el convento a los 65 años. Fue una decisión devastadoramente difícil. Sus hermanas monjas la consideraron apostata. Su familia, profundamente católica, dejó de hablarle. Perdió su comunidad, su hogar, su identidad de 4 décadas. Pero no por haber perdido la fe, sino por haberla alado finalmente. Pasó sus últimos años enseñando a pequeños grupos sobre las enseñanzas auténticas de Jesús según los evangelios prohibidos. Se reunían en su pequeño apartamento en Barcelona cada semana. Leían los textos de Nag Hammadi, meditaban, compartían sus experiencias de transformación anterior. Era el cristianismo como Jesús lo había enseñado, sin sacerdote, sin jerarquías, sin dogmas impuestos, solo buscadores sinceros, explorando juntos el camino anterior. Murió hace 2 años, a los 70 y oco, pero antes de morir me envió una última carta. Estaba escrita con mano temblorosa. Claramente le costaba trabajo, pero el mensaje era claro y poderoso. Gracias por revelar la verdad. Liberaste mi alma de prisiones que ni siquiera sabía que existían. Durante 40 años servía en una institución pensando que servía a Dios. Ahora comprendo que Dios jamás estuvo en la institución. Siempre estuvo donde Jesús dijo que estaría, dentro de mí. Ahora puedo encontrarme con Jesús sin los filtros institucional y descubrí que Él siempre estuvo donde dijo que estaría, dentro de mí. Esa carta está marcada en mi oficina. Me recuerda por qué hago este trabajo. No es para atacar a la Iglesia por placer, es para liberar a personas de prisiones espirituales construidas con mentiras piadosas. Es para revelar que hay un camino más profundo, más auténtico, más transformador, el camino que Jesús realmente enseñó antes de que sus palabras fueran secuestradas por estructuras de poder. Así que te dejo con esto. La verdad está disponible ahora como ya más antes en la historia. Los documentos que fueron quemados han resurgido del desierto. Los secretos que fueron suprimidos están siendo revelados. Las mentiras que fueron protegidas durante siglos están siendo expuestas. Tienes acceso a todo esto ahora. Puedes leer los evangelios de Nag Hammadi completos en internet gratuitamente. Puedes estudiar investigaciones académicas serias sobre el cristianismo primitivo. Puedes comparar lo que Jesús realmente expresó con lo que la Iglesia te enseñó que dijo. La pregunta es, ¿qué harás con esta información? ¿Seguirás repitiendo lo que te enseñaron sin cuestionarlo o tendrás el coraje de buscar la verdad completa sin importar a dónde te lleve? Jesús y yo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la libertad requiere coraje. Coraje para soltar creencias cómodas. Coraje para enfrentar que te mintieron. Coraje para caminar tu propio camino en lugar de seguir el rebaño. Si sientes que este mensaje resuena contigo, compártelo. Hay millones de personas que sienten lo mismo que tú, que hay algo más profundo que lo que les enseñaron. Deja tu reflexión en los comentarios. Cuéntame si conocías algo de esto, si cambió tu perspectiva, qué preguntas te surgen, qué evangelio prohibido te gustaría que exploráramos en el próximo video. Da like para que YouTube recomiende esto a más personas, porque literalmente estamos desenterrando verdades que fueron enterradas durante 2000 años.
Estamos restaurando el mensaje auténtico que fue distorsionado. Estamos liberando a Jesús de las cadenas que la institución puso sobre él. Y estamos recordando a la gente que el reino de Dios no está en Roma ni en ningún edificio. Está dentro de ti esperando ser descubierto. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tu apertura, tu valentía, tu disposición para enfrentar verdades incómodas. Y que tu búsqueda te lleve a donde necesitas ir, que ales el reino que Jesús prometió, el que está dentro de ti. Hasta la próxima revelación.